Buenas, ¿cómo andan? Acá hoy sale un vivo improvisado de domingo. En general todos los domingos tenemos vivo, pero hoy llegué hace un ratito de viaje, así que fue medio espontáneo el vivo de hoy, no les podía confirmar la hora. El jueves me fui a Santa Rosa porque mi abuela cumplió 94 años y yo soy de Santa Rosa La Pampa y hace un ratito volvimos, así que bueno, acá estoy de nuevo. No pude llegar antes para hacer el vivo, pero acá estamos. Y justamente algo que les quería traer hoy es esto de el viaje que hice el jueves en el que me fui de Trenquelauquen a Pico a buscar a mi hermana para ir al cumpleaños de mi abuela y de ahí nos fuimos a Santa Rosa. En el viaje que hice sola de Trenque a Pico me puse un podcast de Pilar Sordo. Le hacían una entrevista a Pilar Sordo. Duraba 2 horas y algo. O sea, ni siquiera lo terminé al podcast, era súper largo. Pero me pareció muy interesante algo que Pilar decía. Ella ahí comenta que una de sus especialidades es los duelos. Y no es que vamos a hablar hoy de duelos, pero sí me pareció muy interesante algo que ella, el tema que les quiero presentar hoy es de salir un poco del drama y conectar con el sentido del humor. Y ella me gusta traer esto del duelo porque obviamente son las situaciones como más fuertes que como seres humanos podemos vivir. Y no quiero decir con esto que con el sentido del humor vamos a poder sobrellevar un duelo, ni mucho menos. Me parece que son temas súper delicados, pero sí me gustó algo que ella dijo respecto del duelo que tiene que ver con que muchas veces cuando ella está trabajando con personas que están en un proceso de duelo, cuando la persona recuerda momentos de la otra persona o del animal o de lo que sea que la otra persona esté duelando, eh, en general cuando lloramos, por ejemplo, conectamos con la tristeza, con lo que no hay, con lo que ya no vamos a vivir, con lo que ya no va a estar, con la nostalgia. Pero en cambio, cuando nos acordamos de algo que nos hace reír de la otra persona, es decir, cuando conectamos con su imperfección, por llamarlo de alguna forma, ella decía la imperfección, es lo que nos hace conectar con la otra persona, pero desde el humor. O sea, nos acordamos podemos pasar en un momento en función de qué nos estemos acordando de esa persona, por ejemplo, a un momento de nostalgia o a un momento que sea más bien un poco divertido. Como que esa situación nos conecte con el humor, nos conecte con el acordarnos de esa persona como con cariño, pero me pareció muy interesante la perspectiva de la imperfección del otro. Porque todo el tiempo parece que estamos como buscando la perfección, lo que debería ser, cómo hay que actuar, cómo hay que hacer, pero al fin y al cabo, lo que nos hace únicos o distintos es un poco eso que nos hace imperfectos, que nos hace ser distintos de los demás, porque si todos actuáramos de la misma manera, si todos siguiéramos las mismas reglas, si todos siguiéramos un mismo, lo que está bien, entonces, ¿qué nos diferenciaría? Entonces, me pareció muy gracioso a mí, como les he comentado en algún posteo, que siempre estoy trayendo a Crappy, mi perro. Y claro, hay cosas muy horrorosas que él hacía, que son las que a mí me hacen conectar, en vez con la parte de nostalgia, de lo que ya no está, de lo que ya no voy a volver a vivir, con la parte del amor y de la risa. Y son esas cosas que lo hacían únicos y que lo hacían, a su vez era imperfecto. eh, y, son las que a mí me hacen recordarlo, pero desde un lugar auténtico y que me hacen decir, eso lo hacía único. O sea, la imperfección de cada uno de nosotros es lo que nos hace únicos. Entonces, la invitación es un poco a dejar de querer todo el tiempo ser de una forma distinta a la que somos, porque hay cosas que son parte de nuestra esencia y que hacen que seamos distintos a los demás, que nos hacen únicos. Y es lo que muchas veces por lo que otra persona prefiere compartir con nosotros. Es lo que nos hace un poco humanos, ¿no? Porque si no, seríamos todos inteligencia artificial y seguimos unas reglas y listo. Entonces, me gustó mucho eso. Obviamente que ella lo lleva un poco al duelo, que es como más un extremo.
hay un momento del duelo que es estar bueno poder conectar con eso y yo lo hago, porque si no, como que con los pensamientos podemos ir como a sentirnos mal, y por ahí, conectando con algo de la otra persona, el animal, lo que sea, que te hacen sentir bien, puedes traerte a momentos que fuiste feliz compartiendo con esa persona. Y esos momentos en general son cosas que los hacían únicos porque eran imperfectos. La invitación de hoy es un poco a cómo salir del drama. Siempre lo vamos a llevar en el día a día, no vamos a ir a un extremo de un duelo. Y conectar con el sentido del humor. Y esto lo podemos hacer en cosas súper chiquitas del día a día. Siempre vamos a ir al día a día. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en cosas chiquitas del día a día? Bueno, lo podemos hacer cuando, por ejemplo, cometemos errores boludos. Y en vez de tratarnos mal, nos empezamos a conectar con la risa. Con, che, mejor me voy a reír de esto en vez de tratarme mal. Después si hay algo que quiero mejorar, puedo mejorarlo. Pero hay una parte que nosotros podemos ir mejorando y cambiando un montón de cosas de nuestra personalidad y de nuestra forma de ser, obviamente. Pero hay otra parte también que va a formar parte de nuestra esencia y que la tenemos que abrazar. Hay algo como que forma parte de nosotros y es mejor aceptarlo, abrazarlo a esa imperfección, porque es la que nos hace únicos. Y lo que el otro por ahí ve de nosotros que nos hace únicos y les gusta y lo abrazan, nosotros a veces lo rechazamos. Es lo que decimos, no, esto está mal, no tendría que ser así. Entonces, ¿hay algo que ustedes ahora mientras estoy hablando digan, che, esto estaría bueno aceptarlo en vez de rechazarlo? Y que es algo que a mí en general me puede diferenciar de los demás. Aunque yo hoy tal vez lo vea como un defecto o lo vea como algo que es imperfecto. Justamente ayer también fui al cine y en la película, era una película, después si quieren les puedo pasar el podcast que escuché y también, bueno, la película no era wow, pero me gustó para traer de ejemplo dos momentos de una película de una pareja que están por casarse y ya tienen la boda organizada, faltan pocos días para la boda y antes de terminar, antes de casarse, unos días antes, se entera él de algo de ella, de su pasado, que era bastante como fuerte. Pero en la relación se muestra muchas veces cómo usan el sentido del humor para volver a empezar en cosas básicas del día a día. Por ejemplo, ellos están como medio discutiendo por una situación y ella de repente le baja los pantalones. Entonces es como que no te queda más que reírte, porque el sentido del humor hace que te conectes con el presente de forma instantánea. El sentido del humor hace que todo lo demás desaparezca al menos por ese instante. El sentido del humor hace que pasemos de una... Imagínense que hay herramientas de coaching que son, si hay situaciones en las que nos vamos mucho mentalmente para el lado de el miedo, la queja, los pensamientos que se van demasiado, una forma de traernos al presente es reírnos. ¿Y cómo hacemos esto? Imaginando esa misma situación que nos estamos imaginando, pero poniéndole caricaturas, por ejemplo. O sea, te empezás a imaginar esa persona como un dibujito animado o esa situación como si fuera una caricatura o con la cabeza más grande o en blanco y negro y transformar esa situación en algo que te hace reír al fin y al cabo, de una forma u otra es lo que hacemos, es lo que hace que salgas de ese loop de pensamientos que te lleva a que después te sientas mal por un rato súper largo y que en cambio te empieces a reír. Y vieron que cuando te reís y si te reís a carcajadas, o sea, es como que sentiste una liberación, pero que se siente en todo el cuerpo, no es que simplemente jajaja, estoy hablando de cuando te reís, cuando uy, se siente desde acá hasta todo, o sea, es como que la respiración se libera la cara, el rostro, todo, y los pensamientos. O sea, obviamente pues estamos conectados, no es que si mis pensamientos son negativos se me van a notar un poco en las facciones de la cara, excepto que lo esté tratando de fingir. Y bueno, obviamente que, ¿cómo puedo salir de ese loop de pensamiento a veces? Bueno, con algo que me haga reír. ¿Cómo puedo buscar algo que me haga reír? A veces esa situación que me está llevando al loop de pensamientos negativos, la empiezo a transformar en algo que me dé gracia. Le agrando la cabeza, le pongo un dibujito animado, me lo imagino con una voz rara. Entonces, eso es una herramienta que podemos usar. Entonces, eso es una forma de salir del drama. Porque estamos repletos de drama. Drama hay por todos lados.
drama lo encontramos en cualquier pensamiento que nos enganchemos por medio segundo. Lo que nosotros estamos buscando acá es que nosotros podamos empezar a conectar con ser un poquito más, estar un poquito más en paz. No voy a decir un poquito más feliz porque por ahí es un montón, pero estar un poquito más en paz con nuestros propios pensamientos. Y una forma de esa es invitarnos a nosotros cada día a reírnos de algo. No es lo mismo que si a mí se me cae, no sé, este vaso de agua, me putee, que diga algo y me ría y me lo tome con humor. Porque ya me estoy tratando distinto, desde que me estoy tratando distinto, me voy a sentir distinto. Y en el momento que me río, es como que es imposible. O sea, ahí que se está riendo, ya está, ya le ganó al drama. Por eso muchas anécdotas que nos hacen reír cuando se la contamos a otros. Hay gente que de la anécdota puede ser un drama tremendo y en vez de que sea una anécdota sea un problema tremendo, y hay personas que lo cuentan en una reunión y todos se ríen. Y porque vos ya te aceptaste eso, te reís y lo compartís con las otras personas desde un lugar divertido. Justo acá tengo el muñeco de ansiedad y es un buen ejemplo. Porque qué mejor que para representar la ansiedad que algo que te hace reír. O sea, ustedes ven estos pelos y esta cara, o sea, es como... Es una forma graciosa de interpretar la ansiedad. Y vos podés imaginarte todos los escenarios increíbles, gigantes, enormes, que capaz nunca te van a pasar en tu vida. Y también podés imaginarte de repente ese dibujito andando por ese escenario que te estás imaginando y empezarte a reír, por ejemplo. Entonces, la invitación de hoy es un poco a salir del drama, conectando con el humor, pero para eso tengo que estar muy presente, me requiere estar como presente en el día a día, porque si yo logro estar presente, puedo darme cuenta cuando estoy en el drama y ahí tener estas herramientas que les estoy diciendo ahora para empezar a conectar un poco con ese sentido del humor que estamos buscando. El drama juzga, me critica a mí mismo, se queja, el otro, el de más allá, todo es como una bola así, que entonces hace que todo mi día, y encima empiezan a pasar cosas que no puedo controlar y encima suman más al drama y encima está nublado y encima es todo un problema. Ahora, el sentido del humor rompe ese esquema y me invita a que mi vida no sea tan de mierda. Porque de última lo uso como un chiste. Siempre aparecen, ahora no se me ocurre ninguno, pero siempre aparecen en momentos que podemos usar para reírnos. Ahora sí se me ocurre uno. A veces yo lo que hago es, por ejemplo, si noto que una situación se está como poniendo tensa, que de boludez estoy hablando, ¿no? Que se está poniendo tensa, una cosa que suelo hacer que a mí me hace reír es como... vieron que si alguna vez hicieron meditaciones o trataron de meditar por lo menos o algo, siempre está el inhalo, exhalo, como si eso te fuera a tranquilizar. Bueno, vos podés sentarte a meditar o podés usar esa frase como una forma de gatillo para reírte. Entonces, se está formando una situación media como que vos decís, bueno, puedo seguirme peleando con el otro, puedo discutir, puedo tratar de tener razón, o puedo elegir ser un poquito más feliz y decir, bueno, inhalo y le digo al otro, exhalo, y me río y el otro se ríe y ya, porque muchas veces esas discusiones, o sea, que no tienen sentido, que se tratan de tener razón, que a nadie le interesa, o sea, como que se van por las ramas. Bueno, puedo tener como pequeñas cositas que yo tenga a mano para usar en ese momento y no seguir alimentando esas situaciones. No sé si me explico. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a la imperfección que les decía, que es lo que un poco nos hace único, esa situación en la que si ustedes se acuerdan de alguien que hayan amado muchísimo o hoy lo amen y tal vez ya no esté en su vida y traigan ahora un recuerdo, en general ese recuerdo es algo que lo hace esa persona único porque lo hace imperfecto, lo hace distinto a esa persona, a ese animal, a ese ser, lo hace distinto. O si se imaginan una situación de su infancia, ese detalle que quiso hacer tu papá y no le salió como esperaba, pero lo hace único, hace que sea esa persona así como es y como vos la querés. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que esa imperfección que los hace únicos es lo que hace que quererlos un poquito más, entonces, ¿por qué a nosotros nos queremos
exigir tanto en vez de aceptarnos un poquito y entender que eso es un poco lo que nos hace único en el proceso de algún cambio personal que estemos haciendo, sabiendo también que hay una parte de esencia que vamos a mantener y que va a estar ahí, nos guste o no. Entonces puedo elegir aceptar esa parte o rechazarla toda la vida. Y me parece que aceptar esa parte puede nutrirnos un poco más. Rechazarla nos va a hacer seguirnos juzgando, maltratando, etcétera, etcétera. Y otra cosa que me parece súper importante de esta imperfección, entre comillas, es que también nos puede trabar a nosotros mismos para no empezar a hacer algo. O sea, en sesión muchas veces vienen con... a ver, la mayoría de las personas lo que nos cuesta es pasar a la acción, la decisión. Decidir pasar a la acción, porque capaz que se juntan a tomar mates y dicen, no, tendría, o sea, nos juntamos a tomar mate y comer torta y decir, ay, no, yo tendría que no comer más harinas, o no, tendría que no hacer esto. Pero en realidad, lo que nos va a hacer la vida distinta, o nos va a hacer tomar decisiones distintas, es pasar a la acción en esa decisión, no quedarnos enganchados en lo que debería estar haciendo y no estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo estar más en esas decisiones, animarme un poco más a tomar esas decisiones? Es a esa imperfección, entre comillas, que yo digo que no son, que no soy yo, o que las quiero cambiar, o que las rechazo en un punto, aceptarlas, darme cuenta dónde estoy hoy, aceptar lo que ya forma parte de mi esencia y que me hace único, y las otras cosas que quiero empezar a cambiarlas. Para empezar ese pequeño paso tengo que ir de a poco. Tengo que empezar a confiar en que con la práctica, con dedicarle todos los días un poquito, o 2 veces por semana, o 3, lo que sea, o sea, sosteniendo esa decisión en el tiempo, voy a poder lograr eso que quiero. O sea, con la práctica sostenida en el tiempo voy a lograr todo lo que yo me proponga. No importa si no tengo el talento, otro será mejor, otro será peor, me puedo comparar, pero lo voy a lograr, porque lo que les quiero leer es un pedacito de un libro que yo leí hace un tiempo, pero ayer abrí así instantáneamente una parte. Acabo de encontrar la lapicera que no encontraba. Y en esta parte, ella, Elizabeth Gilbert, que la amo, todos sus libros, habla de aprendizaje. Y me parece súper importante esta parte que ella habla de aprendizaje para traerla en este momento en el que estamos hablando de empezar a aceptarnos, y en el aceptarnos vamos a lograr hacer pequeños pasos para pasar a la acción. ¿Me explico el punto? O sea, ¿cómo voy a poder pasar a la acción a veces? Es aceptando que mis imperfecciones y que aquello que yo quiera cambiar voy a tener que practicarlo en el tiempo. Que mejor hecho que perfecto, que pequeños pasos, grandes resultados, pero esos pequeños pasos tienen que ser sostenidos. No tiene ningún sentido hacer pequeños pasos y hacer 3 pasos y después echarme en el piso. Pequeños pasos que sean sostenidos. Entonces, les voy a leer un pedacito de este libro, que dice así. Aprendizaje. Lo curioso es que respeté los votos. Los respeté durante años. Sigo haciéndolo. He roto muchas promesas en mi vida, incluida la que hice cuando me casé. Pero esa no. Los respeté hasta durante el caos de los 20 años, una etapa de mi vida en que fui vergonzosamente irresponsable en cualquier otro aspecto que se pueda imaginar. Pero a pesar de mi inmadurez, mi despreocupación y mi imprudencia, seguí respetando mi compromiso con la escritura, con la devoción de un peregrino. Entre los 20 y los 30 escribí todos los días. Todos los días. Durante un tiempo tuve un novio que era músico y practicaba todos los días. Él tocaba escalas, yo escribía pequeños pasajes de ficción. Era la misma idea, practicar tu arte, mantenerte cerca de él. En los días malos, cuando no estaba nada inspirada, ponía el temporizador de la cocina para que saltara a los 30 minutos y me obligaba a sentarme y garabatear algo, lo que fuera. Había leído una entrevista con John Updike en la que decía que algunas de las mejores novelas que existían han sido escritas a un ritmo de 1 hora cada día. ¿Escuchan? Dice que
algunas de las mejores novelas que existen han sido escritas a un ritmo de 1 hora cada día. Supuse que siempre podría rascar al menos 30 minutos de alguna parte para dedicarle a mi trabajo con independencia de todos los demás en mi vida o de lo mal que pensara que iba mi escritura. O sea, Elizabeth Gilbert es la autora que después se basa en la película Comer, Amar, Rezar, que está Julia Roberts. O sea, es una genia. Y ella está diciendo esto. Sin importar si la escritura estaba mal, bien, le voy a dedicar 1 hora. Y en líneas generales mi escritura iba bastante mal. Lo cierto es que no tenía ni idea de lo que hacía. A veces me sentía como si estuviera intentando hacer tallas de marfil con guantes de lana puestos. Todo me llevaba siglos. No tenía ni la destreza ni la dedicación necesarias. Podría tardar un año entero en terminar un cuento cortísimo. La mayor parte del tiempo lo que hacía era imitar a mis autores favoritos. Pasé por una fase Hemingway, quien no, pero también por una Annie Proulx bastante importante y por otra Cormac McCarthy, de las que me avergüenzo especialmente. Pero eso es lo que tienes que hacer al principio. Todo el mundo imita antes de innovar. Todo el mundo imita antes de innovar. Durante un tiempo traté de escribir como una novelista gótica sureña, porque me resultaba una voz narrativa mucho más exótica que mi sensibilidad de Nueva Inglaterra. No resulté una escritora sureña demasiado convincente, claro, pero es que nunca he vivido en el sur. Después de leer uno de mis relatos, una amiga que sí es del sur de los Estados Unidos me dijo, es exasperada. Hablas de hombres mayores sensatos en un porche comiendo cacahuates. Y en tu vida te has sentado en un porche a comer cacahuates. Hay que tener valor. Bueno, se intenta. Aquello no tenía nada de fácil, pero eso era lo de menos. Nunca le había pedido a la escritura que fuera fácil, solo que fuera interesante. Y siempre me resultaba interesante, incluso cuando no me salía bien, seguía encontrándola interesante. Lo sigo haciendo. Ese profundo interés me hacía seguir trabajando, a pesar de no obtener resultados positivos tangibles. Y poco a poco fui mejorando. Una de las reglas más sencillas y generosas de la vida es que si practicas, mejoras. Lo voy a leer de nuevo. Una de las reglas más sencillas y generosas de la vida es que si practicas, mejoras. Sea lo que sea. Por ejemplo, si de los 20 a los 30 me hubiera dedicado a jugar al baloncesto todos los días, a aprender repostería o a estudiar mecánica de coches, seguramente a estas alturas se me darían muy bien los tiros libres, los croissants y las transmisiones. Pero en lugar de eso, aprendí a escribir. Me encanta. Me encanta primero porque, hola Ma, ¿cómo estás? La admiro un montón, me encanta cómo escribe y es muy loco que nosotros cuando vemos, o sea, Comer, Rezar, Amar es bestseller, por ejemplo, no es pero es bestseller. Y es como, wow, parece alguien, no, nació con ese talento, alguien que llega a algo así, es como que nació con eso y parece inalcanzable. Y acá te está diciendo que no era buena, que solo lo practicó todos los días de su vida, hasta llegar a escribir todos esos libros que hoy tiene y que son estupendos. Algunos más, algunos serán menos, tendrá críticas positivas, negativas, pero hay gente que resuena con ella, gente que la quiere, gente que no, como todos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al pasar en la práctica vamos a lograr animarnos. O sea, nosotros nos animamos porque aceptamos una parte nuestra que la consideramos imperfecta. Algo que nos daba miedo, algo que nos daba incertidumbre, algo que no sabíamos si iba a salir como queríamos. Pero con toda esa incertidumbre, miedo, dudas, etc., elegimos aceptar todo eso, lo que somos, lo que no somos, lo que estamos practicando, no esperar el momento perfecto, sino empezar a crear esos momentos para dedicarle a eso que queremos un ratito cada día. Y al fin y al cabo, lograr lo que queremos. Sea de lo que sea lo que estemos hablando. Ahora, no sé si se logra entender cómo está conectado todo,
porque como yo por ahí me lo imagino en mi cabeza, pero lo voy a tratar de enganchar ahora a ver si se entiende. Empecé diciendo un poco lo que tiene que ver con el duelo. El duelo no tenía mucho que ver, sino que traía el ejemplo para que podamos hablar de cómo conectar con otros que queremos, con nuestra infancia, con personas o animales que ya no están en nuestra vida y que queremos mucho. Conectar con su imperfección nos hace reír y es lo que los hace único, humanos o perrunos o lo que sea. Y es lo que... esa gracia es lo que nos hace conectar con su autenticidad, con su diferencial. Y vos podés rechazar ese diferencial o lo podés abrazar. Podés querer toda la vida cambiarlo, juzgarlo, bardearte o podés aceptarlo. Y cuando lo aceptás lo usás a tu favor. Porque eso nos hace humanos. O sea, eso nos hace distintos. Eso hace que ninguno de nosotros seamos iguales. Entonces, ¿esto quiere decir que no voy a cambiar las cosas que no me gustan de mí, que las voy a aceptar y listo? A veces sí, a veces no, depende de lo que estemos hablando. Pero que si yo conecto con el sentido del humor, puedo ir hasta en el cambio, me puedo acompañar de un lugar más lindo. Porque no es lo mismo llevar a cabo un cambio de, por ejemplo, si yo quiero empezar a tratarme mejor en el día a día y cuando me miro al espejo y en vez de decirme algo lindo me digo algo feo, me trato mal, en vez de reírme, ya todo el cambio no me lo estoy sosteniendo, porque ¿quién va a querer hacer un cambio? Ya partimos de la base que el cerebro no está hecho para cambiar, no es su función, entonces no quiere cambiar. Entonces ya partimos de esa base. Y si yo encima, cuando estoy haciendo un cambio, no me sostengo a través de la risa, de pasarla bien, de disfrutar de eso, en cambio me juzgo, me trato mal, lo que va a pasar es que sea mucho más difícil sostener ese cambio en el tiempo. Va a ser mucho más difícil para mí sostener ese cambio en el tiempo si yo no me conecto con el sentido del humor. Si yo no acepto mi diferencia, si yo no acepto mi autenticidad, si no me doy cuenta que eso que yo estoy rechazando, otros lo aman. Otros lo ven como, wow, mirá. Si yo en vez de sostenerme en un cambio, me bardeo. ¿Y qué pasa? ¿Cómo conecto esto con lo que les acabo de leer de Elizabeth Gilbert? Porque muchas veces en sesión lo que pasa es que a las personas les cuesta hacer. Y nos cuesta hacer muchas veces porque tenemos muchos juicios, los objetivos que nos ponemos son muy grandes, pensamos que no los vamos a poder sostener en el tiempo, o intentamos 1000 veces de diferentes formas y nunca lo pudimos sostener. Nos tratamos mal, creemos que no podemos, que no vamos a sostenernos. Nos consideramos que no estamos preparados para eso. ¿Por qué? Porque a la imperfección esa la estamos rechazando a veces en vez de aceptarle que forme parte de nosotros. Entonces, un poco la invitación de hoy es que conectemos un poco con el sentido del humor, como esta ansiedad que tenemos acá. ¿Por qué se imaginan que pusieron esta cara de ansiedad? O sea, que conectemos un poco con el humor, que si estamos atravesando un proceso, aprendamos a sostenernos en ese proceso, aprendamos a reírnos de nosotros mismos y aprendamos a ver eso que no nos gusta de nosotros y en vez de juzgarlo o de no querer verlo por miedo a verlo, aceptarlo y después ver. Desde la aceptación hasta es mucho más fácil realizar cualquier tipo de cambio que nosotros queramos hacer en nuestra vida. La aceptación es distinto al rechazo porque, como dice la frase, lo que resiste, persiste. Entonces, si yo me resisto a algo mío y lo rechazo, a veces no lo veo y si no lo veo no lo puedo cambiar tampoco. Entonces, si lo acepto, me río de eso. Desde ahí puedo cambiarlo y además ese cambio lo puedo hacer chiquito, como dijo Elizabeth, 1 hora por día, media hora por día, lo que sea, pero sostenido en el tiempo y te vas a terminar convirtiendo en eso que quieras ser. En cambio de que quieras cambiar algo, en caso, de que quieras cambiar algo. Hay cosas que simplemente las tenemos que aceptar y dejarnos de joder tanto a nosotros mismos. Y listo, tomarlo con humor y ya está. Como sacar el drama. Bueno, eso es un poco lo que les quería compartir hoy. Para ser honesta, lo fui pensando un poco en el viaje, pero no tenía todo como tan diagramado como otras veces. Por lo que en un momento digo, ay, no sé, hago el vivo, no hago el vivo. Y bueno, dije, bueno,
vamos a ir un poco con esta flexibilidad también de que no siempre tiene que ser todo estructurado y ver si se entiende el concepto. No sé si se entiende, si no se entiende algo, me encantaría que me lo comenten ahora o cuando lo miren en diferido. Todavía sigo con la garganta que no se me recupera de la otra vez. Y bueno, nada, esta es un poco la invitación para esta semana. Espero que les haya hecho un poco de sentido y que empiecen a animarse un poco a hacer esos pequeños pasos y a sostenerse en esos pequeños pasos a través de el amor y la risa. Y no desde el drama y desde hacer las cosas gigantes, porque muchas veces hacemos un mundo de cosas que son súper chiquitas y nosotros las exageramos y nos armamos todo un mundo que nos hace sentir mal, etcétera, cuando en realidad, si lo vemos de otra perspectiva, un poco más light, un poco más graciosa, un poco más de anécdota a futuro, baja el nivel de intensidad. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí. Sostenerme, dice acá mi tía, sostenerme en el humor. Espero que les haya gustado. Obviamente, como siempre les digo, cualquier cosa me escriben. Me encantaría que si llevan adelante algún ejemplo, algo que se den cuenta mientras estamos hablando, algo que les resuena o algo que sale, me lo compartan en comentarios o por privado. Y nada, excelente comienzo de semana, que terminen de disfrutar de su domingo y les mando un abrazo grande. Bye.